señalar que en las labores frente al Ministerio ha habido múltiples temas, algunos que se han presentado de forma simultánea, al mismo tiempo que había que asumir posición o control de las distintas áreas con un equipo nuevo, como es normal en un cambio de gobierno. Había temas latentes y crisis que estaban en desarrollo al momento de asumir el cargo en este ministerio. Recuerdo que llegamos al cargo con una demanda de la empresa Mibus contra el Estado panameño que podía llegar a 75 millones de balboas. A los pocos días una amenaza de huelga de los custodios del sistema penitenciario por reclamaciones laborales justificadas. Al mismo tiempo teníamos temas en las zonas indígenas como Barro Blanco, como Bonyic y otras áreas que estaban enfrentando proyectos de hidroeléctricas que no habían sido resueltos, sino probablemente exacerbados bajo el gobierno anterior. Y todo esto lo teníamos que llevar mientras seguía funcionando el sistema de transporte, seguía funcionando el sistema penitenciario. Al mismo tiempo teníamos una situación de cuestionamientos a la administración en el benemérito Cuerpo de Bomberos y fuimos nosotros abordando estos temas al mismo tiempo que las entidades seguían operando. Nuestro deber era que continuaran en sus operaciones mientras se hacían las transformaciones. Al mismo tiempo, tuvimos que dotar al Ministerio de un nuevo equipo de auditores, revisar las contrataciones más significativas realizadas en la administración anterior, particularmente la contratación de la construcción del centro penitenciario de la Gran Joya o la Nueva Joya, así como la de las cárceles o centros penitenciarios de Chiriquí y de Colón, y al mismo tiempo atender cuentas no pagadas a proveedores de alimentos, alquileres de locales, cuentas de servicio eléctrico, que requirieron de un esfuerzo grande para poner a andar al Ministerio en la dirección que lo queremos llevar. Queremos hacer del Ministerio de Gobierno la mejor entidad de servicio público del país. Para eso hemos hecho algún nivel de reorganización, además de sustitución de algunos directivos de confianza. Hemos hecho programas de capacitación para ir cambiando la cultura institucional. Hemos producido recientemente, mediante decreto, o adoptado un nuevo logo del ministerio y hemos estado haciendo trabajos de recuperación de la flota vehicular, renovación parcial de la misma, culminación de obras o proyectos de construcción, particularmente en el sistema penitenciario, reparación de edificaciones como las gobernaciones y otras dependencias del ministerio que estaban en situación de abandono o de gran deterioro, y hemos logrado una reorganización del benemérito Cuerpo de Bomberos que está a la espera de que el señor presidente, frente a las 2 ternas que recibió, designe ya formalmente al director y subdirector general en propiedad para el resto del periodo de 4 años de esta administración. También el 911 recibió una nueva junta directiva, producto de lo que establece su ley. Y el sistema penitenciario ha estado también en un proceso de reorientación para llevar adelante una política penitenciaria fundamentada en 3 pilares. El primero, el respeto a la dignidad de la persona humana, tanto del privado de libertad como del custodio, el policía, el administrativo y los familiares. La seguridad de todos ellos y la comunidad, y la rehabilitación para la reinserción social, que es un cambio cualitativo de la orientación de la política penitenciaria, de manera que pasemos de un sistema de justicia punitiva a un sistema de justicia rehabilitativa que produzca que la persona que pasa un tiempo privada de libertad, ese tiempo la transforme en una persona que no va a volver a delinquir, en contraposición con el sistema
que recibimos en donde la persona entraba por un delito menor y salía graduado en la tendencia hacia un delito mayor. Este sistema eventualmente quisiera evolucionar hacia la justicia restaurativa, y es aquella en donde la persona no solamente se rehabilita para la reinserción social, sino que la persona en este proceso repara o restaura el daño que cometió, ya sea directamente a la víctima o a sus familiares, o en una forma genérica hacia la comunidad. Esto toma tiempo y requiere de facilidades físicas que sean respetuosas de los derechos humanos y también suficientes y adecuadas para estos procesos, pero también requiere de una carrera penitenciaria que, para establecerse plenamente, debe tener profesionales bien remunerados y bien capacitados y en cantidad suficiente para atender todos los centros penitenciarios. Requiere que hagamos una revisión sobre las políticas nacionales acerca de la detención preventiva, acerca del hacinamiento y acerca de aquellas penas alternativas que se le pudieran poner a personas condenadas por delitos, que no tiene que ser necesariamente la privación de libertad. En cuanto a el resto de la administración del ministerio, hemos buscado hacer un departamento, desarrollar el Departamento de Recursos Humanos con un énfasis en la atención y derechos de los servidores, mejorar sus condiciones de trabajo, elevar a todo el personal que gana menos de 500 balboas, por lo menos a 500 balboas, y luego revisar el resto de la estructura para pagar salarios que sean atractivos al tipo de función que se realiza. También darles otros beneficios a los servidores públicos para que tengan mejores condiciones de trabajo, entre ellas las facilidades físicas, el espacio para la alimentación, el transporte, etcétera. El Ministerio de Gobierno también tiene bajo su ámbito el Viceministerio de Asuntos Indígenas, y hemos tratado de replantear la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, de una relación confrontacional y represiva a una relación en donde se respete la dignidad de los ciudadanos indígenas y se les eleve al nivel de ciudadanos de primera categoría, al mismo nivel que el resto de los ciudadanos que por muchos siglos y en la época republicana por muchas décadas se les ha tratado como ciudadanos de segunda categoría. Este proceso de surgimiento hacia la igualdad va a generar fricciones. Nuestro deber como gobierno es que estas fricciones no produzcan violencia, sino que puedan conducirse a una relación armónica entre toda la población, comprendiendo que hay puntos de conflicto, sobre todo por temas territoriales, y hemos resuelto en este periodo o logrado contener más de 14 conflictos regionales entre indígenas y campesinos, entre indígenas y otros indígenas de la misma etnia o indígenas de distintas etnias. Y estamos trabajando en un diálogo entre el Estado y la población indígena para un marco de nueva relación entre el Estado y las poblaciones que reconozca una serie de elementos importantes para la armonía, tanto del Estado hacia los indígenas como de los indígenas hacia el Estado nacional. En este proceso hemos logrado que estos temas se manejen en mesas de diálogo, en mediaciones, en conversaciones, sin que haya habido ningún solo momento de represión o uso de la fuerza, ni para lidiar estos temas, ni para ningún otro tema que nos ha tocado manejar. Estamos viendo en el sistema de transporte un avance, pero no suficiente. Sin embargo, la meta del señor presidente Juan Carlos Varela es un sistema de transporte público centrado en el usuario, con un transporte público colectivo que sea seguro, que sea puntual, que sea frecuente, que sea cómodo y con un pasaje que se pueda pagar. En el campo del área metropolitana, particularmente con un pasaje universal que permita al usuario tomar ya sea un autobús o el metro o un bus de ruta alimentadora, con el mismo pasaje hacer todo el recorrido diario de ida y vuelta, y tratar de ir expandiendo este modelo al resto del país. Asimismo, poner orden en los temas de cupos, que habían sido una gran fuente de corrupción y una gran fuente de problemas y de casos que deben ser investigados, como ya se presentaron denuncias o información adecuada ante la
Contraloría General de la República y ante el Ministerio Público en otros casos. Nosotros creemos que el sistema de transporte tiene que ser tan bueno que, como dijo un alcalde de Bogotá, se demuestre lo que es un país desarrollado. Y un país desarrollado, decía este alcalde, no es aquel en donde los pobres tienen carro, sino donde los ricos usan el transporte público. Queremos un sistema que sea tan bueno que aquellas personas que pueden tener auto prefieran usar el transporte público porque los lleva con mayor seguridad, puntualidad, comodidad a su punto de destino. Eso debe ayudarnos a descongestionar las vías, debe ayudarnos a disminuir la cantidad de accidentes y debe ayudarnos a hacer más eficiente la economía para que las personas puedan tener el tiempo para sus labores productivas y educativas, al mismo tiempo que tengan suficiente tiempo en el día para la familia, para el esparcimiento, para sí mismos. Ese modelo de transporte debe empezar a establecerse cuando hayamos logrado el primer hito, que sería la compra por parte del Estado de las acciones de la empresa Transportes Masivos de Panamá, que maneja el sistema MiBus, a partir del cual empezamos a dar el resto de la transformación del transporte colectivo en el área metropolitana. Al mismo tiempo esperamos ir resolviendo el tema del transporte selectivo, no solamente en cuanto a los vehículos que tienen cupo y no circulan, y a los vehículos que circulan sin cupo, sino también a la tecnología que se puede utilizar para tener acceso a un taxi a través del celular, a través de la internet, como hay métodos que ya se utilizan en países desarrollados, lo cual garantizaría una mayor seguridad y mayor eficiencia en el uso del transporte selectivo. Creemos también que todo este esfuerzo de hacer las cosas mediante el diálogo, de dignificar a la persona, de ir avanzando en los campos del sistema penitenciario, de los bomberos, del Sistema Nacional de Protección Civil, que ha logrado vencer la política de aislamiento que se le impuso en la administración anterior y se ha integrado con los demás entes de la seguridad pública para las operaciones de rescate que son ejemplares, no solo para Panamá, sino que ya hicimos recientemente incluso una cooperación con Costa Rica en una situación de desastre por el río Zigzaola. Ese modelo que ha inspirado el director del Sistema Nacional de Protección Civil, con la colaboración del Benemérito Cuerpo de Bomberos, del 911, de la Fuerza Pública, de la Autoridad del Tránsito, ha generado una disminución en las fatalidades de accidentes en épocas de mucho tráfico, ha logrado una reacción inmediata hacia las comunidades que padecen alguna tragedia, como Aguas Claras, que fue una población arrasada por el fuego y que fue reconstruida prácticamente de manera inmediata, fue atendida y la reconstrucción se ha ido realizando en las siguientes semanas. Creemos que ese es el nuevo modelo de servicio público, un servicio que reacciona rápidamente a la atención de las personas, que reconoce que estamos al servicio de las personas, de los ciudadanos, que, como dice el presidente Varela, deja atrás la política como negocio para establecer la política como servicio. Ese es el mandato que tenemos del presidente y es lo que hemos querido hacer en este primer año, en donde hemos tratado de poner orden, hemos tratado de reorganizar, hemos redefinido las metas y los objetivos y hemos atendido las crisis y las hemos estabilizado o resuelto mediante el diálogo y sin la necesidad del uso de la fuerza o la violencia que pudiera tener el Estado en un caso como este. Básicamente, eso es un resumen, aparte de las iniciativas legislativas que hemos presentado, como la ley que regula las notarías, el proyecto de ley para el vale de transporte, el proyecto de ley de la justicia de paz y otros que estarían en camino para tratar de modernizar ciertas instituciones estatales, garantizar la fe pública, la justicia y el transporte adecuado para los ciudadanos. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá.